¿Qué tal? Buenos días, chicos. Les saluda la doctora Erika Peña. Conmigo vamos a desarrollar hoy día el cuchillo de insuficiencia respiratoria. Vamos a esperar 10 minutos para que todos los compañeros se conecten para poder pasar lista.
¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctora, sí se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a llamar lista y de ahí empezamos con la exposición. A ver, permítame un momento, por favor. A ver. Diana Cristina Ramírez, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Daniel Andrea Sánchez, Presente, doctora, buenos días. Brenda Torres, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Vilma Trujillo, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Nicolás Ramos, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Jennifer Sandoval, Presente, doctora. paciente Ordóñez Santiago, Presente, doctora, buenos días. paciente María Fernanda Sosa, paciente María Fernanda Sosa, ya. Paciente Victoria Butrón, Presente, doctora. paciente Gloria Carpio, Doctora, presente, Butrón. Butrón, listo. Paciente Gloria Carpio, paciente Gloria Carpio, paciente Valeria Cabrera, Presente, doctora. Emilia Damián, Buenos días, doctora presente. buenos días. Irma Bedriñana, Presente, doctora, buenos días. paciente Caballero Marcelo, Presente, doctora, buenos días. paciente Renzo Alberti, perdón chicos, usted que les digo paciente porque recién salió de consulta. Renzo Alberti, no está. Rocío Vegaso, Presente, doctora. Rocío Vegaso, Presente, doctora, buenos días. ¿No se me escucha? buenos días. Ay, Paciente Priscila Montorio, Presente, doctora, buenos días. Daniela Oriundo, Presente, doctora, buenos días. Huamancayo Marín, Presente, doctora. Buenos días. buenos días. Jorge Inostroza, Presente, doctora, buenos días. buenos días. Mendoza Fajardo, Presente, doctora, buenos días. Ricardo Carpio, Presente, doctora, buenos días. Sandra Charapaki. Presente, doctora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, chicos, hoy día vamos a hacer el cursillo de insuficiencia respiratoria y un poquito de ADA, ¿ya? Doctora, buenos Vamos a días. ir repasando conceptos para luego hacer un pequeño resumen del tema. ¿Quién me puede Doctora, decir qué es la insuficiencia respiratoria? doctora, buenos días. Disculpe, no me llamó en asistencia. Soy Héctor Ochoa. No me salía tu nombre en la lista, pero lo voy a anotar aquí, disculpa. Héctor Ok, Ochoa, ya. sí, doctora, ¿Alguien gracias. más que no haya llamado? Ya, entonces, vamos a empezar. ¿Quién me puede decir qué es la insuficiencia respiratoria? Chicos, insuficiencia respiratoria. Doctora, yo estoy levantando la mano. ¿Podría Sí, tú responder? misma, sí. Sí. ¿Podríamos considerarlo como la incapacidad que tiene el sistema respiratorio de satisfacer las necesidades del organismo? Claro, las necesidades de intercambio, no tanto de oxígeno como de CO2. ¿Qué tipo de insuficiencias respiratorias conocen?
Doctora, Dígame. aguda y crónica. Muy bien. Aguda y crónica es un tipo de clasificación. ¿Algún otro tipo de clasificación que conozcan? También podemos clasificar, doctora, como hipoxémica, hipercárnica, perioperatoria, shock. Claro, eso sería insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? Perfecto. Muy bien. Para poder hacer la interpretación del AGA, ¿cuáles son los valores que yo debo tener para tener en cuenta si un paciente tiene acidosis o alcalosis? Primero del pH, ¿alguien se acuerda? De 7.35 a 7.45 del pH, doctora. Muy bien. Valores normales de PCO2. 35 a 45, doctora. Muy bien. Valor de bicarbonato. De 22 a 26. 22 a 24, 22 a 26, está bien. ¿Algún valor más que recuerden que debe ser importante o debe ser tomado en cuenta en la AGA? El anión GAP. El anión GAP, exacto, que lo calculamos con una fórmula. ¿Qué más? También está el valor del PAFI, ¿no? De la presión de oxígeno arterial con el FiO2. También vamos a tener la gradiente alveolo arterial que vamos a utilizar para diferenciar ciertas enfermedades. Ya las vamos a ver ahorita en la diapositiva. Voy a compartir la diapositiva para poder iniciar la clase. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora, sí se ve. Ya, vamos a empezar entonces, chicos. Tema de hoy a repasar, insuficiencia respiratoria. Como ya habíamos estado conversando, el concepto de insuficiencia respiratoria es la incapacidad que tiene el aparato respiratorio para poder mantener los niveles necesarios de oxígeno y de CO2, ¿no? Que necesita nuestro cuerpo para satisfacer las múltiples demandas. Por ello va a provocar una serie de alteraciones, no solo en la parte respiratoria, sino también en la parte cardíaca, en la parte neurológica y en varias partes del cuerpo van a tener repercusión cuando el transporte de oxígeno y de CO2 están alterados. Vamos a ver varios tipos de clasificaciones según algunos ítems, ¿ya? Según la alteración gasométrica, vamos a ver que existe la insuficiencia respiratoria tipo 1 y la insuficiencia respiratoria tipo 2. La tipo 1 es la insuficiencia respiratoria hipoxémica o también conocida como parcial. Esta es la que representa el déficit en la presión en la presión de oxígeno arterial menor a 60. Cuando tenemos una presión de oxígeno entre 60 y 80, solo se considera hipoxemia, pero cuando el valor ya es menor a 60, lo consideramos como insuficiencia respiratoria tipo 1. En el tipo 1, la presión de CO2 puede estar normal, disminuida normal o disminuida, ¿ya? En la insuficiencia respiratoria hipercápnica, global o tipo 2, vamos a tener que el CO2 arterial está aumentado, tiene un valor mayor a 45. Cuando presentamos una alteración donde la presión de O2 es menor a 60 y la presión de CO2 es mayor a 45, nos referimos a ella como insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2, juntas. Luego, según su grado de instauración, vamos a ver que hay tres tipos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria aguda usualmente se genera en pacientes sanos, en pacientes que no tienen comorbilidades de la parte respiratoria y que van a presentar alguna causa que va a detonar alteración en la parte pulmonar. Dentro de ellas vamos a encontrar las neumonías, que pueden ser tanto virales como bacterianas, en pacientes asmáticos que tienen alguna exacerbación,
que están bien controlados pero se exacerban, pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar de forma rápida y aguda. Vamos a ver a pacientes también que pueden sufrir intoxicación con sustancias tóxicas, ¿no? Inhalando sustancias que tienen menos contenido de oxígeno y mayor contenido de otros elementos. Esta insuficiencia respiratoria, al ser aguda, se va a instaurar en pocos minutos a días. La insuficiencia respiratoria crónica es un problema que va a preceder de alguna enfermedad pulmonar, ya sea diagnosticada anteriormente o que el paciente no conocía, pero que según sus antecedentes, su historia clínica y los signos y síntomas que presenta, es diagnosticada en el mismo momento de la emergencia. Esta insuficiencia respiratoria crónica tiene un tiempo de duración de meses a años, ¿ya? Y puede deberse a cualquier tipo de problema, tanto en la oxigenación, en la ventilación o en ambos. Y tenemos al paciente con insuficiencia respiratoria crónica agudizada, ¿no? Los pacientes que tienen una enfermedad crónica pulmonar y que por algún desencadenante van a reagudizar su proceso y va a haber una alteración en la ventilación y en la perfusión. Y esto va a hacer que se agrave su condición y se va a tener que instaurar los tratamientos y los dispositivos ventilatorios de un paciente agudo. Vamos a tener, según sus características gasométricas, como había comentado su compañero, tenemos la tipo 1, que es la hipoxémica, la tipo 2, que es la hipercápnica, en la tipo 3 es la perioperatoria, ¿no? En un paciente perioperatorio, lo que va a suceder es que el volumen crítico va a incrementar, ¿ya? Esto sobre todo en los pacientes ancianos. En los pacientes ancianos, las zonas respiratorias van a haber ciertas partes del pulmón que no van a recibir oxígeno de las vías aéreas más pequeñas. Y esto va a generar que el volumen crítico oxigenatorio incremente y esto va a generar un tipo de insuficiencia respiratoria. De la misma manera, en pacientes que disminuye la capacidad vital. La capacidad vital es la mayor cantidad de oxígeno que nosotros exhalamos después de una inspiración máxima. La capacidad vital va a estar disminuida en pacientes que tienen obesidad, va a estar disminuida en pacientes que han sufrido cirugías extensas de abdomen, en pacientes que hacen hilio paralítico, en pacientes que tienen alteración de los electrolitos. Todos ellos pueden hacer insuficiencia respiratoria de tipo 3. El de tipo 4 es el paciente que tiene shock o hipoperfusión, ya sea por un trastorno hipovolémico o por una causa séptica, ¿no? Recordemos que todos los pacientes sépticos tienen alta demanda a nivel metabólico, alto consumo de oxígeno, el cuerpo se descompensa y la demanda pierde un equilibrio muy importante. A eso se le adosa que el paciente puede tener alguna enfermedad que altere el intercambio gaseoso y eso va a producir una insuficiencia respiratoria de tipo 4. Ahora, para recordar un poco, porque este tema lo van a ver el día de mañana, si mal no recuerdo, vamos a hacer un repaso breve de qué estructuras del cuerpo están comprometidas en la parte de la respiración, ¿no? Primero tenemos la parte del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso a nivel del tallo encefálico va a generar la respiración. Esta es una respiración autónoma que se forma de inspiración y expiración y va a estar controlado por los núcleos ventrales y basales. Y tenemos la parte nerviosa periférica que va a estar ubicada en la parte de los pulmones, vías respiratorias pequeñas, en el sistema cardiovascular, que también van a participar de la respiración. Pero el estímulo inicial, que es el autónomo, se inicia en el tallo encefálico. Vamos a tener la pared torácica, la musculatura, en la que vamos a encontrar tanto los músculos de la inspiración como los músculos de la expiración. Como sabemos por anatomía, en la inspiración el músculo más importante de la respiración es el diafragma. Pero cuando sucede o cuando se incrementa la necesidad de oxígeno, los otros músculos también van a trabajar. Dentro de ellos tenemos el esternocleidomastoideo, tenemos los escalenos y también tenemos los músculos intercostales. La expiración es un proceso dinámico estático. Va a ser
producto de la inspiración. Luego de una inspiración viene la expiración y usualmente no se utilizan mucho los músculos para esto, pero sí se puede utilizar cuando hay mayor necesidad de demanda de oxígeno. Por ejemplo, en los pacientes con asma, recordemos que ellos tienen una expiración prolongada porque tienen un problema obstructivo. En ese caso se van a utilizar los otros músculos como los intercostales, vamos a ver los músculos abdominales que pueden ayudar a la respiración. Tenemos también la vía aérea muy importante, ¿no? La vía aérea la dividimos en vía aérea alta y vía aérea baja. La vía aérea alta es la que está constituida por la parte nasal, la faringe y la laringe, y la vía aérea baja por la tráquea, bronquios, alvéolos y la red alvéolo-capilar que va a participar en el intercambio gaseoso. Recordemos que la parte extratorácica no es, es la parte conductiva, ¿no? Tenemos la parte conductiva, que va a llegar hasta la parte de los bronquiolos, y tenemos la parte intratorácica, que es la que va a participar en el intercambio gaseoso. Aquí vamos a tener a la vía aérea de transición, a la vía aérea respiratoria, al alvéolo y a la red capilar. Fuera de estos tres componentes, hay que tomar en mención también el gasto cardíaco. Sabemos que el gasto cardíaco tiene que estar dentro de lo normal para que el oxígeno pueda ser distribuido de forma regular y gradual a todas las partes del cuerpo. Cuando el gasto cardíaco está comprometido, hay una disminución del gasto cardíaco por problemas cardiovasculares, va a disminuir también la distribución de oxígeno y eso también va a llevar a insuficiencia respiratoria. Y el oxígeno per se, que es el que se encuentra en nuestro cuerpo, el 97% de este va ligado a la hemoglobina de forma reversible y solo una pequeña fracción está disuelta en la sangre y es la que va a determinar la presión de oxígeno. Recuerden que también en pacientes anémicos, a veces tenemos pacientes anémicos en mal estado que llenan con hemoglobinas muy, muy bajas. Eso va a hacer que la insuficiencia respiratoria aumente o incremente mucho más, porque no va a haber una afinidad con el oxígeno a la hemoglobina y por lo tanto va a haber más afinidad con una hemoglobina que no aporta a la oxigenación. Bueno, conversando un poco de la fisiopatología, esto es más para que lo tengan en cuenta para ver qué es lo que se puede hacer por el paciente, ¿no? Hay pacientes que responden bien al oxígeno, hay pacientes que a pesar de que les damos gran cantidad de oxígeno no mejoran y a veces no entendemos por qué, ¿no? Parte de la fisiopatología nos va a ayudar a ver eso, ¿no? En primer grupo tenemos a los pacientes que tienen disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Aquí vamos a tener a los pacientes que están en las alturas o los pacientes que sufren intoxicación por sustancias que tienen poca cantidad de oxígeno. Ellos van a tener menos oxígeno en la sangre y por lo tanto va a haber una disminución de la presión de oxígeno. Y estos pacientes, al no sentir el aire de forma común, lo que van a generar es una hiperventilación. Va a haber mucha hiperventilación y esta hiperventilación lo que va a generar es una disminución del CO2. Entonces, en el primer grupo tenemos un grupo que tiene la presión de oxígeno disminuida, la presión de CO2 aumentada y van a responder muy bien al soporte de oxígeno que se les brinda. En el siguiente grupo tenemos el grupo de hipoventilación alveolar. Como ya lo hemos estado comentando, va a haber un aumento de la presión de CO2, ¿no? Va a haber una alteración en la ventilación y va a haber una disminución de la presión, un aumento de la presión de CO2. Eso va a causar hipercapnia y usualmente este grupo de ventilación alveolar se asocia a falla de la bomba ventilatoria. ¿Qué es la falla de la bomba ventilatoria? Tanto la parte muscular como la parte ósea y la parte nerviosa del sistema respiratorio. Aquí vamos a tener pacientes que pueden tener trastornos de la musculatura, esclerosis múltiple, algún tipo de artrosis o deformidad de la caja torácica, que va a hacer que esta no se expanda de forma adecuada y esto va a generar un tipo de hipoventilación. Tenemos también la alteración de la relación ventilación-perfusión.
Esta es la más común, esta es la que vamos a ver en pacientes con neumonía, en pacientes con edema agudo de pulmón. En este caso, el coeficiente va a ir relacionado a qué es lo que está alterado. Puede haber alvéolos muy bien perfundidos, pero a los que no llega la sangre, o puede haber alvéolos muy bien ventilados, pero donde la sangre no funciona. En este caso, también los pacientes responden bien a oxígenos, y vamos a ver que la gradiente alveolar va a estar elevada. Y por último, los pacientes con shunt o cortocircuito derecha e izquierda, que también va a haber una relación de ventilación-perfusión alterada, no va a tender a cero. Los alvéolos van a tener buena irrigación, pero mala ventilación. Pero doctora, esto es igual que el anterior, porque también en lo anterior puede haber buena irrigación y mala ventilación. La diferencia con el grupo anterior es que esta no corrige mediante oxígeno. Uno puede incrementar el oxígeno, pero no va a haber mayor corrección con esta y se va a tener que tratar las causas de fondo para que haya una mejora. Aquí en este cuadrito tenemos resumido lo que estamos conversando. Tenemos la disminución de FiO2, el paciente va a tener la presión de oxígeno disminuida, la presión de CO2 disminuida, la gradiente va a estar normal y va a haber una respuesta excelente al oxígeno. En la hipoventilación alveolar vamos a ver que la presión de oxígeno está disminuida, la presión de CO2 está muy aumentada, la gradiente está normal y la respuesta a oxígeno es buena. En la limitación de la difusión y en el desequilibrio BQ vamos a ver que ambas las PCO2 va a estar disminuida. El CO2 puede no tener cambios o estar disminuida. En ambos la gradiente va a ser alta y va a haber una buena respuesta al oxígeno. Y en el shunt vamos a ver que la presión de oxígeno está disminuida, la presión de CO2 está disminuida, la gradiente es alta, pero hay una baja respuesta a la administración de oxígeno. Aquí, lo que les comentaba anteriormente, una presión de oxígeno normal se va a considerar entre 80 a 100. Si tenemos un paciente que tiene una presión de oxígeno entre 80 y 60, llamamos hipoxemia. Aún no consideramos insuficiencia respiratoria. Luego, bajo el valor de 60, ya podemos considerar insuficiencia respiratoria. Y esta puede ser leve, moderada o severa. Leve cuando los valores están entre 60 y 79, moderada cuando los valores están entre 59 y 40, y severa cuando es menor a 40. Aquí tenemos un gráfico donde vamos a ver algunas enfermedades que se relacionan con lo antes mencionado. Ya hemos diagnosticado insuficiencia respiratoria menor a 60, PO2 menor a 60. Vamos a ver si tiene hipercapnia o no tiene hipercapnia. Sin hipercapnia, que la presión de CO2 menor a 45. Vamos a ver qué tipo de enfermedades pueden estar en este grupo, ¿no? En este grupo pueden estar el asma grave, el EPOC, enfermedades de tipo intersticial como la fibrosis pulmonar, las neumonías, el tromboembolismo pulmonar. Y vamos al otro grupo donde hay hipercapnia, PCO2 mayor a 45, vamos a ver dos tipos de grupos, ¿no? El pulmón sano, el paciente que tiene enfermedades neuromusculares, un paciente que tiene alteración en la caja torácica, pacientes que tienen, que pueden utilizar drogas que son depresoras del sistema nervioso. Y pacientes con pulmón patológico, el más común, los pacientes con EPOC, pacientes que tienen bronquiectasia, pacientes que tienen algún tipo de fibrosis pulmonar. Aquí vamos a ver, en cuanto a lo que hemos mencionado, el desequilibrio, ventilación, perfusión, y en cuanto al cortocircuito, las causas que pueden presentar. Como habíamos mencionado, el desequilibrio, ventilación, perfusión es la más frecuente, y en esa vamos a encontrar enfermedades como el EPOC, que son una enfermedad obstructiva, al igual que el asma. Vamos a encontrar pacientes que tienen neumonía, que ya pueden ser de tipo viral o de tipo aguda, pacientes que hacen embolismos pulmonares, pacientes que tienen anemia, que tienen hipoxemia, y los pacientes de grandes altitudes, pero que llegan a ser edema agudo de pulmón. Y en el cortocircuito, más que todo, vamos a encontrar primero a las malformaciones genéticas, ¿no? A los pacientes que tienen insuficiencia mitral, estenosis mitral, algún tipo de comunicación que no ha cerrado,
Vamos a ver también que el grupo de sepsis puede estar dentro del cortocircuito, pacientes que han tenido infartos, pacientes que tienen reexpansión pulmonar. Estos pacientes son aquellos que, por ejemplo, vienen con un derrame pleural de gran cantidad, ¿no? Y nosotros colocamos el tubo de drenaje y no hacemos un drenaje por partes, ¿no? No drenamos los 1000 mililitros, que es el tope, sino hacemos un drenaje muy rápido y nos pasamos de los 1000 mililitros, sacamos 2000 mililitros, 3000 mililitros, el pulmón hace un proceso de reexpansión pulmonar muy rápido y eso condiciona insuficiencia respiratoria. Toda la parte alveolo capilar se encuentra alterada, hace una respuesta rápida y eso genera insuficiencia respiratoria. Aquí pueden repasar estas causas que son las más comunes. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico de insuficiencia respiratoria va a tener varios pasos a seguir. Eso va a depender también de cuál es la gravedad del paciente, ¿no? En algunos casos, cuando la insuficiencia respiratoria es leve, se puede seguir un tipo de secuencia, ¿no? Pero cuando el paciente está con una insuficiencia respiratoria muy severa, se va de frente al tratamiento y luego ya se buscan las causas de diagnóstico. Vamos a ver que en el día a día lo más importante va a ser siempre el monitoreo de funciones vitales, o sea, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y con un pulso oxímetro monitorizar la saturación de oxígeno. Cuando nuestro paciente ya tiene una saturación de 90 o menor a 90, podemos inferir que la presión de O2 ya está en menos de 60, ¿no? Que ya probablemente tenga una insuficiencia respiratoria. Y también tenemos que ver el cuadro, ¿no? El cuadro clínico. Ya cuando hacemos la anamnesis, preguntamos antecedentes anteriores, el tiempo de enfermedad, el tipo de evolución para poder ver qué tipo de problema tiene a nivel pulmonar. Vemos eso y también vemos los síntomas, ¿no? Los síntomas más comunes, como les había comentado, no solamente son de la parte respiratoria, sino también va a haber alteración de la parte cardíaca y alteración de la parte del sistema nervioso central. Vamos a tener como primer síntoma la disnea, ¿no? Un paciente con disnea es un paciente que tiene dificultad para respirar, un paciente que va a manifestar falta de aire, que va a sentir que el aire no entra a su cuerpo y lo vamos a ver agitado, muchas veces con la mano en el pecho, con el cuerpo encorvado, por la gran dificultad respiratoria que tiene. En el examen físico vamos a ver los tirajes, que es el uso de la musculatura accesoria. Vamos a ver la taquipnia, ¿no? La taquipnia se cuantifica, pero también se ve cómo se oscila la pared torácica con cada respiración. También vamos a tener aleteo nasal, que es más común en los pequeños, pero también puede presentarse en los adultos. Puede escucharse sibilantes. Los sibilantes, como ya sabemos, es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Va a haber una alteración de la musculatura, va a generar eso un espasmo, y este espasmo, al paso del aire, va a producir un silbido que es el silbante. También, dentro de la vía aérea se puede acumular mucha flema, y eso puede generar un roncante, ¿no? Que también lo podemos escuchar al momento de la auscultación. Vamos a tener la cianosis. Vamos a tener la cianosis de dos tipos, ¿no? La tipo central, que es la que usualmente vemos en la nariz, en la boca, en la parte de las mejillas, esta de aquí, y vamos a tener la cianosis distal, que usualmente se va a reflejar en los dedos de las manos y de los pies. La tos, que es un reflejo respiratorio que puede ser síntoma de múltiples enfermedades. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, el paciente puede estar hipertenso, con la presión alta, o puede estar con la presión muy baja. Si es que tenemos un paciente en shock, puede tener taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca de forma rítmica. La fibrilación auricular se relaciona mucho con pacientes que tienen problemas respiratorios. Por eso es importante evaluar la parte cardíaca. En las alteraciones neurológicas vamos a tener de todo tipo, ¿no? Un paciente que viene con dificultad respiratoria puede estar confundido, alterado, no responde bien al interrogatorio. Incluso un paciente con insuficiencia respiratoria que retiene mucho CO2 puede llegar hasta el coma. El CO2, recuerden que al estar en niveles muy, muy elevados en la parte del cuerpo, va a tender a la somnolencia, va a haber una alteración neurológica y el paciente va a tender a hacer estupor y en algunos casos puede llegar hasta el coma, ¿ya?
Entre los exámenes auxiliares, el de cabeza, la gasometría, ¿no? El famoso AGA. La gasometría, también vamos a tener el hemograma, creatinina, urea y electrolitos, ¿no? Que son los exámenes basales. El AGA o gasometría arterial para definir el tipo de insuficiencia respiratoria y la gravedad, y el hemograma, el urea, creatinina, electrolitos para poder ver si nuestro paciente está infectado, ver si es que hay algún problema renal o cardíaco y ver otras alteraciones. Vamos a pedir, si es que el paciente viene con un problema, viene con un tiempo de enfermedad corto, con fiebre, con tos productiva, vamos a pedir exámenes bacteriológicos, cultivos, para poder ver qué tipo de germen tiene el paciente. En pocos casos al inicio pedimos hemocultivos, pero si el paciente tiene mala evolución, se podría tomar un hemocultivo. Pero de inicio no pedimos hemocultivos, solamente sí el cultivo de esputo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Las radiografías de tórax que nos van a demostrar si tenemos un pulmón normal para poder ver causas de otro tipo, o si tenemos un pulmón alterado, como el de la radiografía, tenemos una lesión consolidativa, nos ayuda a ver que el paciente tiene neumonía. El electrocardiograma, para si es que nuestro paciente acompaña su insuficiencia respiratoria con dolor torácico, podemos ver quizás que tenga un infarto, pedimos un electrocardiograma. De la misma manera, si es que vemos que el pulso está arrítmico, que la frecuencia cardíaca está muy alterada, también pedimos un electrocardiograma para poder diferenciar si hay una arritmia o algún otro proceso. Y un ecocardiograma que es un poco más específico, que sí se va a pedir, pero cuando confirmamos que el problema sea de la parte cardíaca. Aquí en la gasometría vamos a repasar los valores que son importantes para leer el AGA, ¿no? Como ya había comentado su compañero, el pH va a ser normal entre 7.35 y 7.45. Menor a este valor se va a considerar acidosis. Mayor a este valor se va a considerar alcalosis. La presión de O2, que ya dijimos que es normal entre 80 y 100, entre 80 y 60 hipoxemia, y menor a 60 tenemos insuficiencia respiratoria. La presión de CO2, valores normales entre 35 y 45. Esta es inversamente proporcional al pH. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alto sea el valor de CO2, más bajo va a ser mi pH. Y mientras más bajo sea el valor de CO2, más alto va a ser mi pH. Lo contrario pasa con el bicarbonato. 24, el rosado. Con el bicarbonato. Apaguen sus micros, chicos. Negro no viene. Con el valor del bicarbonato vamos a tener los valores entre 20 y 24. Este es directamente proporcional al pH. Mientras más elevado sea el bicarbonato, va a haber mayor pH. Y mientras haya mayor disminución, va a haber disminución del pH. La saturación de oxígeno entre 95 y 100, la gradiente alveolo-alveolar, que vamos a tener el valor de entre 8 y 10, que es lo normal, y las bases, que también se ve dentro del AGA, que el valor normal es de menos 2 a más 2 microequivalentes por litro. Esto lo vamos a ver ahorita en el AGA. Hay una fórmula que nos ayuda a ver cuál es la presión de oxígeno de acuerdo a la edad del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene 20 años con un paciente que tiene 80 años. Por lo tanto, su presión de oxígeno adecuada para su edad va a variar, no va a ser diferente. También la altura, recordar que si un paciente viene de zonas altas del Perú y está recién en Lima, un día, 2 días, hay que tener en cuenta que ese paciente probablemente sature menos que nosotros porque tiene un mecanismo ya crónico de adaptación a la poca oxigenación que hay en las alturas. Entonces, esta fórmula de aquí, que es una fórmula útil, sobre todo cuando tenemos dudas en pacientes por la edad, sobre todo en pacientes ancianos, nos va a ayudar a calcular la presión de O2 esperada por edad, ¿ya? Aquí está la fórmula en pacientes en supino y aquí está la fórmula en pacientes sentados. La pueden anotar y eso les va a servir bastante cuando estén haciendo su internado y cuando estén haciendo su residencia, porque es una fórmula que se utiliza bastante. Ahora, ¿cómo interpretamos el AGA? El AGA tiene muchas formas de interpretar, ¿ya? Hay varias formas de hacer, a veces se torna un poco complicado
ver el tema del AGA, sobre todo de la parte compensatoria, hoy día vamos a utilizar la fórmula de los 3 pasos, ¿ya? Para poder ayudarnos a ver qué tipo de alteración tiene nuestro paciente. La fórmula de 3 pasos, como bien dice su nombre, consta de 3 pasos. El primer paso es fijarnos en el pH, ¿ya? Los valores que ya mencionamos, 7.35 a 7.45. En el segundo paso, fijarnos en la presión de CO2, valores entre 35 y 45. Y en el tercer paso, ver la base. ¿Para qué nos va a servir la base? La base nos va a servir para diferenciar un problema respiratorio o un problema metabólico agudo de uno crónico. Cuando la enfermedad se instaura dentro de las primeras 24 horas, el estudio de la base no tiene importancia. Pero cuando tenemos un paciente que tiene un EPOC, que tiene una enfermedad, una insuficiencia respiratoria crónica, la base nos va a ayudar a ver si nuestro trastorno está compensado o no. Y para ver la compensación vamos a utilizar 3 fórmulas. La presión de O2 esperada para acidosis metabólica, la presión 2 esperada para alcalosis metabólica y la base esperada tanto para acidosis y alcalosis respiratoria. Entonces vamos a verlo con un ejemplo para que no sea tan confuso. Primero, vemos el pH del paciente. ¿El pH del paciente es normal o anormal? Nos acordamos de los valores que hemos mencionado y vamos primero por el normal. Ya mi pH es normal. Tenemos un pH dentro de lo normal. Observamos en el segundo paso cuál es el valor del CO2. El CO2 está normal. Muy bien, el CO2 está normal, excelente. Vamos a ver el valor del equilibrio de base. ¿Las bases están alteradas o no están alteradas? Si no está alterado, el paciente está normal. Si está alterado y es un problema crónico, tenemos que ver si el paciente está compensado o no está compensado. Y en este caso, la alteración sería una alteración metabólica. Volvemos al pH, paso 1. Tenemos el pH anormal, muy bien. Vamos al paso 2, vemos la presión de CO2. La presión de CO2 está normal, listo. Vemos la base si está alterada o no. Si la base está alterada, vamos a ver que es un problema crónico, pero es un problema crónico de tipo metabólico. Y luego buscamos la compensación. Si el pH está normal, la presión de CO2 es anormal, tenemos un trastorno respiratorio, ¿no? Ya no tenemos un trastorno metabólico, sino tenemos un trastorno respiratorio. Aquí vemos el estado de la base. ¿Está alterado o no está alterado? Si está alterado, nuestro paciente es crónico. Si el estado de la base no está alterado, nuestro paciente es agudo. Si está alterado, vamos a estudiar la compensación para ver si es que nuestro problema respiratorio está compensado, ¿ya? Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Estas fórmulas no se las tienen que aprender de memoria, pero sí cuando cuando tengan algún paciente, las pueden aplicar para saber si está compensado o no está compensado. Para acidosis metabólica hay que ver si el PCO2 está compensado. La alcalosis metabólica igual, ¿no? Hay que ver la compensación con PCO2. Como habíamos mencionado, en acidosis respiratoria el valor si varía o no varía no es de importancia. En la acidosis respiratoria crónica sí es de importancia. Aquí tenemos que ver si es que varía o no para poder hallar la compensación. En la alcalosis respiratoria aguda, si es aguda no la tomamos en cuenta, si es que es crónica sí la tomamos en cuenta para ver la compensación. Y aquí tenemos otro cuadro que también lo deben haber visto, que es el que nos ayuda, es otra forma de ver si es que nuestro paciente está compensado o no está compensado. En este caso tomamos como valor referencial de CO2 40 y como valor referencial de bicarbonato 24, ¿ya? Entonces yo tengo un paciente con alcalosis respiratoria. Si yo tengo un paciente con alcalosis respiratoria, quiere decir que la presión de CO2 está disminuida. Quiere decir que el pH está elevado, porque hemos dicho que la relación es inversamente proporcional. Y la respuesta compensatoria va a ser que el bicarbonato baje,
porque lo que queremos es que el pH disminuya para que vuelva a ser normal. Aquí vamos a utilizar esta fórmula de variación de CO2, igual a de bicarbonato, perdón. Aquí en la acidosis respiratoria, lo contrario, la presión de CO2 está incrementada, el pH disminuido. Y la respuesta compensatoria sería que el bicarbonato se eleve para que el pH eleve también y vuelva a la normalidad. Y aquí en la alcalosis metabólica vamos a tener que el bicarbonato va a estar elevado. Al estar el bicarbonato elevado, el pH también está elevado. ¿Cuál sería la respuesta compensatoria? Que se eleve la presión de CO2 para que el pH pueda disminuir hasta llegar al valor normal. Y tenemos la acidosis metabólica, el bicarbonato está disminuido, por lo tanto el pH está disminuido y lo que queremos es que el pH suba para que vuelva a estar normal, para eso tiene que disminuir el CO2. Estas fórmulas de aquí nos van a ayudar a ver si es que nuestro paciente está compensado o no está compensado. ¿Por qué les digo esto? Aquí tenemos un A, ¿ya? De primera instancia, sin mirar mucho, vemos un paciente que tiene acidosis. Ah, ya, ese paciente tiene acidosis, perfecto. Vemos el CO2, está en 82.8, ¿no? Ya digo, es una acidosis respiratoria. Ah, voy a ver el bicarbonato, está en 35. Ah, el valor es mayor de lo esperado. Entonces, sí, este paciente está compensado. Pero en realidad está compensado, lo vamos a ver en las siguientes ecuaciones. Primero, este es el AGA de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica. ¿Ya? Es un paciente con EPOC. Este pacientito está ya con soporte de oxígeno, tiene un FiO2 de 24, lo que quiere decir que tiene 1 litro de oxígeno. Por lo tanto, el valor de CO2 está elevado. Este paciente, lo más probable es que en su AGA inicial, a FiO21 haya tenido la presión de oxígeno disminuida, por lo tanto se le ha colocado oxígeno. Ya corregido con 1 litro de oxígeno, hay un aumento de la presión de oxígeno, ¿ya? Tenemos la presión de oxígeno, perdón, que está en 69.8. Aquí tenemos el CO2. El CO2 está en 82.8. Mucho, muy elevado del valor de 35, que es lo que habíamos conversado. Tenemos aquí otro valor importante, que es la gradiente alveolo-alveolar, que está en 5. Tenemos el PAFI, que está en 290. Y tenemos las bases aquí, en la parte inferior del AGA. Entonces, siguiendo la regla de los pasos, ¿no? ¿Qué hemos dicho? El paso 1, ver el pH. El pH es de 7.25. ¿El pH está alterado o no está alterado? Sí está alterado, ¿cierto? Entonces tenemos una acidosis. Vamos a ver si la acidosis de qué tipo es. Luego nos vamos al valor del CO2. El valor del CO2 está en 82.8. Eso quiere decir que tenemos una hipercapnia. Entonces, nuestra acidosis es de tipo respiratorio. Nuestra acidosis es de tipo respiratoria y queremos saber si es que es de tipo aguda o es de tipo crónica. Nos vamos a ver los valores de la base. Como habíamos mencionado, el valor de la base es de -2 a +2. Y como vemos aquí, el valor de la base esperado y el valor de la base corregido están mayores a 2. Esto quiere decir que este paciente tiene un problema respiratorio crónico. Esto lo estamos viendo porque es un paciente que tiene EPOC. Entonces, como es un paciente crónico, yo voy a ver si es que nuestro paciente está compensado, ¿no? Si realmente este bicarbonato que está aquí está compensando esta acidosis que está aquí. Y utilizamos la fórmula. Utilizamos la fórmula de la base esperada, utilizamos el valor del CO2, que es 82.8, que está aquí, menos 40, que es el valor referencial del CO2, por 0.4. Y tenemos que la base esperada debería ser de 17.12, lo que no sucede en nuestro paciente, ¿no? Eso quiere decir que si la base esperada, si la base que tenemos es menor que la base esperada, tenemos una acidosis metabólica de añadidura. Entonces, este paciente tiene una acidosis respiratoria, pero también tiene una acidosis metabólica. Este no es un paciente compensado. El bicarbonato que tiene no es suficiente
para compensar la parte de la insuficiencia respiratoria que tiene. Y eso se debe a que este es un paciente crónico. Recordemos que los amortiguadores van a ayudar en la parte aguda, pero ya difícilmente cuando un paciente es crónico tienen mucha significancia. Este no es un paciente compensado, tiene tanto acidosis metabólica como respiratoria. Y utilizamos la fórmula de la otra tablita para ver la variación de bicarbonato. En esta de aquí nos dice que la constante 0.35, que es para insuficiencia respiratoria crónica, la vamos a multiplicar por la diferencia de CO2, 82.8, menos el valor de CO2 que esperado, que es 40, y vamos a tener que la variación de CO2 tiene que ser de 14, de bicarbonato, perdón, tiene que ser de 14.98. Voy a mi AGA y veo que mi bicarbonato es de 35.1. A este le resto el valor referencial de 24. La variación de bicarbonato solamente es de 11.1 y debería ser de 14.98 a más para yo decir que está compensando mi acidosis respiratoria. Entonces, por ambas fórmulas confirmamos que es un paciente con su problema de fondo, una acidosis respiratoria, pero que también tiene una alcalosis metabólica. O tenemos un paciente que tiene acidosis respiratoria que no está compensada, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Recordemos, este es un paciente con neumonía, ¿ya? Es un paciente con neumonía, un paciente joven, que no tiene problemas pulmonares de fondo, entonces tenemos un paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Hacemos los 3 pasos. Vamos al pH. El pH está disminuido, entonces tenemos una acidosis. Ver de qué tipo es. Vamos al CO2, tenemos el CO2 incrementado en 81.9, ¿ya? Tenemos un paciente que tiene una acidosis respiratoria. Como este es un problema agudo, no tomamos los valores de las bases. Como ya habíamos comentado, no tomamos el valor de las bases porque es agudo. Pero sí vamos al problema a la fórmula de la variación. Aquí usamos la constante 0.1 porque el problema es agudo y lo multiplicamos por la presión de CO2, ¿no? La diferencia con menos 40. Tenemos aquí 0.1 por 81.9, que es el valor del CO2, menos 40, que es el valor estándar que utilizamos en la fórmula, y nos va a salir 4.219, que tiene que ser la variación de CO2. Vamos a nuestro AGA. En nuestro AGA, nuestro bicarbonato es de 40.7. Nuestro bicarbonato de 40.7 menos 26 nos dice que para que esté compensado, nuestro paciente tiene que tener una variación de 16.1. Y aquí vemos que por nuestra fórmula, la variación de bicarbonato es de 4.19. ¿Qué quiere decir? Que nuestro paciente no está compensado. Entonces, tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, con acidosis respiratoria no compensada. ¿Por qué tipo 1, tipo 2? Pero ¿por qué tipo 1, doctora? Así que está 66.2 el valor de O2, porque aquí está a 2 litros. No sé si se ve bien, pero el FIO 21 está a 28, o sea que tiene 2 litros de oxígeno, que si lo tomamos el AGA FIO ambiente, probablemente este valor esté disminuido, ¿ya? Y aquí tenemos un algoritmo para poder ir viendo lo que ya estamos comentando, ¿no? Los criterios diagnósticos, lo que hemos visto. Paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda, no tiene insuficiencia respiratoria aguda. Tiene insuficiencia respiratoria aguda, vamos a ver el CO2. El CO2 está normal o bajo, vamos a tomar una radiografía para poder ver qué tipo de enfermedades podemos tener. Aquí, insuficiencia respiratoria aguda con el PCO2 elevado, alto. Vemos la gradiente alveolo arterial. Tenemos, si está normal, podemos pensar que es una depresión del centro respiratorio, enfermedades neuromusculares, obstrucción de las vías aéreas. Los dos últimos que habíamos visto, tanto el shunt como la disfunción ventilación-perfusión. Y si está normal, vamos a ver que pueden haber otro tipo de enfermedades, ¿no? Tenemos el distrés agudo, la bronconeumonía, inhalación de tóxicos. Entonces, fuera de esto, que este algoritmo nos puede guiar un poco, vamos a ver también
¿Cómo vamos a manejar a nuestro paciente? ¿No? Ya hemos visto si el paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria tipo 2, qué tipo de alteración podría tener, si es que es de tipo hipoxémica, es de tipo hipercápnica, ¿no? Si es de tipo hipoxémica, quedaría hasta aquí, ¿no? Tipo hipoxémica, insuficiencia respiratoria aguda. Si es tipo hipercápnica, vamos a ver si es que el PCO2 está alto. Viendo las variantes de alveolo arterial, si es que está normal, problemas de caja, como habíamos comentado, ¿no? Del centro respiratorio, de la parte torácica, y si está normal, vamos a pensar tanto en la disfunción de la ventilación-perfusión o en los cortocircuitos. Entonces, ¿qué hacemos? No llega nuestro paciente, lo saturamos, está con saturación disminuida. Lo primero que vamos a hacer es colocarle oxígeno, ¿no? Colocarle oxígeno con los dispositivos comunes que conocemos, sea una cánula binasal, una máscara Venturi, una máscara de reservorio. Fuera de eso, tenemos que ver qué es lo que tiene el paciente de fondo, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, la saturación va a estar baja. Si el paciente tiene agitación, la saturación va a consumirse también porque el paciente está haciendo un gran esfuerzo metabólico. Si el paciente tiene una sepsis, también va a haber gran consumo de oxígeno. En este tema de sobrealimentación se refiere más que todo a los pacientes que ya están hospitalizados. A veces los hospitalizamos con insuficiencia respiratoria y le damos dieta completa. El paciente come arroz, come pan, come papa. Y la parte de la masticación es un ejercicio que consume mucho oxígeno. Entonces, a esos pacientes hay que mandarlos a dieta blanda para que no haya mayor consumo durante la alimentación. Y como les había comentado anteriormente, tener en cuenta tanto el gasto cardíaco como la hemoglobina, ¿no? Un gasto cardíaco bajo disminuye la saturación de oxígeno, al igual que una hemoglobina baja. Entonces, vamos a colocar soporte de oxígeno. Los métodos más comunes, nuestra canulita binasal, que nos va a dar un fío de 40%, como vemos aquí en la imagen. ¿Cuál es la desventaja? Que este fío no es exacto. O sea, nosotros decimos 5 litros, fío 40%, pero en realidad no es un fío exacto. Puede ser 38, 37, y eso va a depender mucho de si está bien colocado, si el paciente se mueve, si el paciente abre la boca, en qué ambiente está. En cambio, la máscara de reservorio, que es la que tenemos aquí, sí nos va a dar un fío exacto. Aquí vamos a trabajar con dos sistemas. El sistema en verde, que es de bajo flujo, y el sistema en blanco, que es de alto flujo. Esta nos puede dar porcentajes de oxígeno desde 24 hasta el 50%. Y este es muy ideal para pacientes que retienen oxígeno, porque en pacientes que retienen oxígeno, lo que necesitamos es que el fío sea exacto, de que tenga un fío muy exacto, y la máscara Venturi nos va a ayudar a eso. Tenemos máscaras con reservorio, como es la que tenemos en esta imagen, que nos puede dar fíos desde 70 hasta 95, ¿ya? Y también tenemos otro tipo, como es la cámara cefálica, que es como un casco que también da oxigenación. Durante la pandemia se utilizaron otro tipo de dispositivos, como la cánula de alto flujo, que también vendría a ser un dispositivo no invasivo, un dispositivo de este tipo, una cánula de alto flujo, que la ventaja es que puede proporcionar fíos más altos y que también nos va a dar un flujo constante para ayudar a mejorar la frecuencia respiratoria. Fuera de eso, vamos a tener otro tipo de ventilación. Esta sobre todo se va a utilizar en pacientes que tienen hipercapnia. En pacientes que tienen hipercapnia se va a utilizar ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Ojo, los pacientes que tienen alteración del CO2 y es una alteración muy alta, llega saturando 60, 50, claramente van directo a ventilación mecánica, pero que estamos hablando de pacientes que todavía están estables y que se les puede intentar otro tipo de dispositivo antes de que sea el invasivo. En los tipos para tratar la hipercapnia tenemos la ventilación mecánica no invasiva. En esta vamos a tener dos tipos de dispositivos, que es tanto el CPAP como el BiPAP. Ambos a presión positiva. El CPAP va a darle todo el trabajo a la máquina y el BiPAP va a trabajar con el esfuerzo del paciente y con el esfuerzo de la máquina.
Ambos se recomiendan en pacientes que retienen CO2. Y finalmente, la ventilación invasiva, ¿no? La ventilación mecánica. Cuando tenemos un paciente con ventilación mecánica, un paciente que llega en muy malas condiciones, en insuficiencia respiratoria severa, lo pasamos de frente a UCI o trauma shock para ventilarlo. Pacientes que a pesar de haberles dado tratamiento, colocar oxígeno, haber tratado de corregir las fallas respiratorias, no presenta mejora dentro de las 2 primeras horas, estos pacientes son candidatos a ventilación mecánica. De igual manera, vamos a tener en el AGA el PAFI que habíamos comentado. Cuando el PAFI es menor a 200, a 150, ya podría ser candidato para que se utilice ventilación mecánica, ¿ya? Bueno, aquí tengo la bibliografía de dónde he sacado lo que les he comentado, y eso sería todo, chicos. Espero sus preguntas, si tienen alguna duda. ¿Podría repetir los ejemplos de la... Perija, habla un poquito más fuerte porque no te escucho. ¿Podría repetir el primer ejemplo del lago, por favor? Ya, vamos a colocar el primer ejemplo del lago. ¿Qué es lo que no te quedó claro del primer ejemplo? Coméntame. Por ejemplo, primero me fijo en el pH, luego el PCO2 y luego me voy a la base, ¿no? Si es mayor a 2 es crónico, ¿verdad? Claro. Vamos a la formulita aquí. Tenemos un pH anormal, ¿cierto? Un pH acidótico. Vamos al PCO2. En el PCO2 vamos a ver si está normal o anormal. Nuestro paciente está anormal. Entonces, hasta ahí tenemos una acidosis respiratoria. Luego vemos el valor de las bases. Si el valor de las bases está alterada, o sea, es menos de 2 o más de 2, en el caso de nuestro paciente, el estándar es 8 y el corregido es 5, o sea, si está alterado, es un problema crónico, ¿ya? Y aquí el problema crónico lo compensamos. Pero no solo te guíes del AGA, sino también del antecedente del paciente, porque este paciente es un paciente con EPOC, es un paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria crónica. Puede venirte el mismo AGA en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, un paciente joven que tiene tiempo de enfermedad de 3 días, no vamos a pensar que, a pesar de que esté alterada las bases, no vamos a pensar de que es un paciente crónico o no, ¿ya? Entonces, por eso comentaba que cuando el paciente es agudo, tiene una lesión aguda, no se toma mucho en cuenta esto de las bases, ¿ya? Pero cuando un paciente tiene un trastorno crónico y hay alteración de las bases, sí vamos a ver si el paciente tiene cronicidad o no, pero si es que el trastorno es crónico, ¿ya? Eso hay que fijarnos bien, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en el siguiente AGA, no tomamos en cuenta este valor porque este es un paciente que ha venido con neumonía y solamente nos fijamos en los otros valores. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, o sea, en el caso solamente hay una acidosis respiratoria. Claro, aquí tenemos esta tablita de aquí para ver esto de aquí. En el caso de acidosis respiratoria, no importa o sea, tenemos igual la fórmula, pero no hay trastorno agregado. Igual que en la alcalosis respiratoria, solamente es para procesos respiratorios. En los procesos metabólicos no utilizamos ese valor para diferenciar entre crónico y agudo. ¿Alguna pregunta más? Doctora, en el mismo caso, entonces, ¿hay acidosis metabólica o no? Porque esa es la duda que también teníamos. En esta pregunta de aquí. Sí. Ya, es lo que estábamos comentando. Aquí lo que vamos a hacer, ya, olvidémonos de esta forma de las bases, ¿ya? Vamos a usar esta que es más simple. Vamos a la tabla que está acá. Entonces, nuestro paciente tiene acidosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, lo que estamos buscando es que haya una respuesta compensada, o sea, que
el bicarbonato esté elevado para yo decir que mi acidosis respiratoria está compensada. Entonces, utilizamos esta fórmula. En este caso, yo he utilizado la fórmula de 0.35 porque es un paciente crónico. Entonces, hacemos la fórmula, la constante que es 0.35 por la diferencia del CO2, que es 82.8, menos el CO2 esperado, nos va a dar una variación de CO2 de 14.98. ¿Qué quiere decir? Que mi bicarbonato normal debería estar aumentado en 14.98 equivalentes de bicarbonato para yo decir que esta es una acidosis respiratoria compensada. Entonces voy a mi valor, que es 35.1, le resto el valor que es el estándar, el 24, y nos da 11.1, menor al valor que se espera. Esto quiere decir que nuestro paciente no tiene una acidosis respiratoria no compensada. Y ahora nos vamos al valor de aquí. Aquí vamos a hallar el valor de la base esperada. Estamos hallando el valor de la base esperada porque es un paciente crónico. Entonces vamos a utilizar la presión de CO2 82.8 menos 40 por la constante 0.4. Aquí nos sale un valor de base esperado de 17.12, que es mucho mayor al que tenemos en el agua. Entonces, ve, si el valor que tenemos es menor al esperado, nuestro paciente también tiene acidosis metabólica. En este caso, nuestro paciente tiene acidosis respiratoria más acidosis metabólica, o lo puedes interpretar como una acidosis respiratoria no compensada. Al no estar compensada, quiere decir que el valor de bicarbonato, a pesar de estar elevado, es insuficiente, no es alcalótico, es acidótico. Entonces lo puedes decir de dos formas. Con acidosis respiratoria más acidosis metabólica, o una acidosis respiratoria no compensada, porque aquí no cumple el valor. ¿Se entiende? Sí, doctora, una consulta más. En la base agarro el valor de 5.7, ¿no? Claro, utilizamos el valor de 5.7. Ya, doctora, sí. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? Ya. Luego vamos a hacer nos toca hacer los casos clínicos de neumonía, nos toca hacer el caso clínico de tromboembolismo y conmigo, y nos toca hacer el caso clínico de emergencias respiratorias. Ahí también he puesto varios ejemplos de AGA, ahí vamos a repasar esto también, ¿ya? Al inicio es un poco confuso hasta que le agarran el truco a ver qué es lo que tiene, pero en esos casos clínicos que les va a dar el doctor Carrasco, hay 3 sagas, ¿ya? Entonces, traten de interpretarlo como lo han entendido, y cuando presentemos el caso clínico, si es que hay que hacer alguna corrección, lo corregimos, si hay alguna duda, lo vemos, ¿ya? Para que les quede más claro. La idea de aprender el AGA es con práctica, viendo el AGA. Entonces, al momento de hacer los seminarios, vamos a repasar nuevamente el tema, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Doctora, ¿un libro para extender mis conocimientos en la o solo internet? No te escucho bien, ¿qué me dices? ¿Hay alguna bibliografía para entender más sobre el AGA? O sea, los valores. Sí, como les digo, yo he utilizado esta de aquí, que es aquí, la segunda bibliografía. Esta de acá me pareció muy fácil, muy rápida para entender el AGA. Ya esta de acá la pueden revisar, que es la segunda de la bibliografía. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿nos va a mandar el PPT? Sí, se los puedo mandar por el Meet, ¿saben? O sea, por aquí se los puedo enviar.
O en todo caso se lo envío a su delegada y ella lo distribuye, ¿está bien? Sí, doctora. Ya, se lo voy a enviar a su delegada para que ella se los distribuya. Listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta más, quedamos aquí. Ya nos vemos en la siguiente clase, que es el día jueves, que vamos a hablar sobre tuberculosis, ¿ya? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Listo. Gracias, doctora. Hasta luego. Chicos,